Continuamos aquí en Matinal Siempre Juntos, comentándole todo lo que está ocurriendo, sobre todo en ¿qué tengo? En el marco de las elecciones y sobre todo la cobertura que está realizando la Universidad de Concepción, queremos conocer también cómo ha sido la participación de las mujeres, la paridad en esta temática. Es por esto que el día de hoy también nos acompaña Susana Riquelme, jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política. ¿Cómo estás, Susana? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a conversar. Gracias, Susana, a ti por sumarte a este tema que es tan importante, la educación cívica, el hacernos responsables como ciudadanos de escoger a nuestras autoridades, y en una elección que no va a ser normal, porque son de partida 2 días con voto obligatorio y donde hay una cantidad de candidatos. O sea, no solamente para nosotros que vamos a ir a votar y vamos a estar ahí en la fila con 4 papeletas gigantes hasta del tamaño de un televisor, ¿cierto?, la de concejales y cores, sino también para los vocales de mesa. O sea, yo creo que cerca de la medianoche van a terminar esa jornada y al otro día nuevamente tienen que trabajar. Es una elección anormal. Sí, pero lo importante es que se están dando las facilidades y las condiciones para que se pueda facilitar el voto, ya, porque el hecho de que sean 2 días, eso hace en el fondo que, debido a la experiencia, al ser una papeleta tan grande, ¿cierto?, sea más expedito el tiempo de estadía de una persona en el lugar de votación. Así que eso igual es un punto, digamos. ¿Y por qué va a ser 2 días? Es importante que las personas se puedan organizar y puedan ir, y que ojalá el ir a votar no sea una carga, sino que sea una motivación para algo tan importante. Y sin entrar todavía en materia, en términos generales, ¿cómo ves también esta votación en este momento, con todo lo que ha ocurrido en Chile desde el estallido social, la pandemia, los 2 procesos convencionales? ¿También vamos a tener una elección particular en ese sentido? Sí, es una elección particular. Todas las elecciones tienen lo suyo, todas son elecciones particulares, ¿cierto? Y en esta oportunidad tenemos por primera vez, ¿cierto?, una papeleta en la cual vamos a elegir nuestras autoridades subnacionales, ¿ya? A diferencia de la papeleta anterior o de la elección anterior, fue en conjunto con la elección de convencionales constituyentes y fue en contexto de voto voluntario. Entonces hoy día tenemos un nuevo análisis, tenemos un nuevo lente que observar, porque, ¿cierto?, veníamos con la participación alta, digamos, porque había voto obligatorio, inscripción voluntaria y voto obligatorio hasta el año 2012, que ya venía en bajada, ¿cierto? Estoy hablando en particular de las elecciones municipales. Luego, con voto voluntario, disminuye drásticamente, ¿cierto? Estamos hablando de alrededor del 40-45% de participación en las elecciones municipales, y esto aumenta levemente para la elección del año 2000, para nuestras autoridades del 2021, porque tenemos también la elección de convencionales constituyentes y se sumó por primera vez la elección de gobernadores y gobernadoras regionales. Entonces, en estas bajadas, ¿cierto?, una pequeña subida, ¿verdad?, vamos a ver que hoy vamos a tener un aumento porque vamos a estar con voto obligatorio. Pero a diferencia del voto obligatorio anterior, no es con inscripción voluntaria, sino que la inscripción es automática. Entonces ahora toda la ciudadanía está obligada a votar. Por lo tanto, evidentemente va a haber un aumento en la participación de las elecciones. Y ahí tenemos el escenario de que los electores y las electoras no van a ser necesariamente aquellas que están decididas, ¿verdad?, por un candidato o candidata, o no necesariamente son quienes están interesadas o con una digamos, le dan la importancia necesaria a las elecciones. Vamos a tener muchos votantes que se abstuvo de ir a votar, muchos votantes que desinteresados, pero también con harta desafección política, con harto hartazgo y cansancio, ¿verdad?, por diferentes temas complejos que han sucedido durante todos los periodos electorales. Claro. Pero en particular ahora también hay un escenario complejo que evidentemente vamos a poder observar en estas elecciones de fines de octubre con un lente distinto. O sea, hay hartos análisis que vamos a poder desarrollar, porque no solamente vamos a ver este aumento, ¿cierto?, va a ser como una suerte de U quizás, este aumento en la participación, sino que vamos a ver los resultados. Pero no tenemos punto de comparación con elecciones similares, porque el anterior, como te digo, era voto obligatorio, pero
con inscripción voluntaria. Susana, desde la perspectiva también y el análisis político que ustedes realizan respecto a la representación de las mujeres en la candidatura. De hecho, hoy día tenemos un programa con Ana Araneda, que es una de la única candidata al gobierno regional. Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que está ocurriendo que no hay tanto involucramiento por parte de las mujeres también en diversos ámbitos políticos, tanto para postular a alcaldesa, consejeros regionales o gobernadora? Sí, son 2 de 7, ¿ah? Ana Araneda y Mirta Encina. Perdón, son sí, son Mirta, 2 de 7, lo perdón. cual también es bajo. Sí, claro. Mira, yo creo que aquí hay una cuestión que es cultural y que es estructural. Lo cultural tiene que ver con que a nivel político, los partidos políticos y las agrupaciones, porque hay muchos que son independientes, no propician dentro de su ambiente, digamos, político, no se propicia ni se financia de manera adecuada la candidatura de las mujeres. Primero, porque estamos frente a partidos y estamos frente a coaliciones políticas que son altamente masculinizadas y donde además los roles de género también se encuentran marcados. Y además tenemos los estereotipos de género, ¿cierto?, que hacen que para las mujeres sea más difícil poder ser candidatas, porque ser candidata, por ejemplo, implica una dedicación de tiempo prácticamente 24/7. Entonces, ¿cómo compatibilizo eso con mi vida personal y en particular con los cuidados, que es uno de los puntos más importantes en términos de los aspectos más simbólicos, más culturales de la baja participación de las mujeres y cómo esto se observa en la cultura de los partidos políticos? O sea, que es disculpa, bastante... en el fondo, el enfoque de género que tenemos en la sociedad lo traspasamos a la política. Exactamente. Es un reflejo de lo que tenemos en Chile. Exactamente. Y por otro lado, si lo hablamos a un nivel más sistémico, estructural, tenemos leyes y tenemos una institucionalidad pública y en este caso una institucionalidad electoral que tampoco propicia la participación de las mujeres en las candidaturas subnacionales porque no tenemos, por ejemplo, una ley de paridad de género. Lo que tenemos hoy día es una ley de cuotas, pero que está pensada para el Congreso Nacional y esa ley de cuotas es solamente para las candidaturas. Susana, y respecto de esta ley de cuotas, ¿cierto?, que estamos mencionando, ¿cómo podríamos también incentivar mayor participación y sobre todo cómo las mujeres se hacen cargo y son tomadoras de decisiones en temas muy importantes que tienen relación con el financiamiento, a los territorios también, desde los proyectos que se generan? ¿Qué podemos hacer también para abordar esta baja representación que existe hoy en día? O sea, por eso es tan importante las leyes y los compromisos. En este caso, hoy día ya tendría que ser un compromiso de los candidatos, ¿Y ¿cierto? de los partidos? Y de los partidos con la paridad de género, porque lo tienen a nivel discursivo, pero no lo tienen en la práctica y eso lo podemos ver con los datos que tenemos de los candidatos y candidatas. Entonces, primero un compromiso ya que no tenemos leyes, ¿verdad? Pero sí las leyes de paridad y las leyes de corrección del desequilibrio de género son importantes. Ya similar a lo que ocurrió con la Convención Constitucional. Porque en el fondo, si nosotros quisiéramos replicar lo que ocurre con la ley de cuotas que del Congreso Nacional para la elección, por ejemplo, de consejeros regionales o de concejales, eso lo podríamos hacer, pero vamos a tener el mismo problema, que es a nivel nacional y que es con el tope de candidaturas de 40%, ¿cierto? O sea, ningún sexo puede estar bajo el 40% en las candidaturas. Y ese porcentaje menor, ¿cierto?, siempre lo ocupan las mujeres, es decir, el 60% son varones y el 40% por lo general son mujeres y están en territorios y en lugares que no son competitivos, es decir, tal vez no les saben que no van a ganar, ¿ya? Entonces, eso tiene que modificarse y eso se modifica como, lamentablemente, lo cultural es más complejo de cambiar, por lo tanto, estos compromisos vemos que sin leyes no se cumplen. Necesitamos mejorar y necesitamos estas leyes de paridad para que haya una corrección en ese sentido y las candidatas, ¿cierto?, también puedan tener un acceso a la toma de decisiones. Sin embargo, quiero volver al tema del compromiso de los candidatos, que la mayoría son varones, con tener gabinetes y tener equipos paritarios, ya, porque en el fondo no podemos pensar en el desarrollo de políticas comunales, de políticas municipales o de políticas regionales, de acciones subnacionales sin la mirada de las mujeres, porque primero representamos la mitad de la población y segundo, y segundo, porque lo que tú planteas, ¿verdad, Pame? Que en el fondo el financiamiento de las distintas políticas, incluso el uso de los medios de transporte completos, desde que caminamos, andamos en bicicleta, todo
tiene que mirarse con perspectiva de género, porque no es lo mismo, por ejemplo, el uso del espacio público en ciertos horarios para hombres que para mujeres. Y si solo decidimos desde la visión de uno solo, tenemos una visión sesgada. Necesitamos complementarnos. Y de hecho eso tiene relación con los patrones de limitante y de creencias que existen también en nuestro país respecto al género, pero también de que hoy en día, si bien se ha aumentado el porcentaje de mujeres en la alta dirección, aún falta que se involucren más desde el mundo privado, desde el mundo público, para poder abordar esto. Y obviamente la política es un reflejo de lo que nos ocurre como país. Así es, por eso es tan importante que mientras no tengamos estas leyes, no tengamos estos mecanismos, eso por sí solo no se va a corregir, ¿ya? Y eso lo vemos, o sea, se ve en diferentes espacios de toma de decisiones, donde además podemos tener mujeres que están en esos espacios de decisión, sin embargo tienen limitaciones y tienen diferentes presiones, ¿verdad?, para poder desempeñar su rol de la mejor forma posible. Es decir, estas barreras o estos obstáculos, tanto culturales como estructurales, van como apretando, ¿verdad?, la trayectoria política de las mujeres, las distintas trayectorias que las mujeres pueden tener para desempeñarse en diferentes cargos. Entonces supone que una mujer, ¿verdad?, si es que lo vemos desde un punto de vista como de una trayectoria, tú vas subiendo, ¿cierto?, vas escalando hasta llegar a cargos de tomas de decisiones, lo podemos ver como una pirámide o como una escalera, pero estos obstáculos estructurales y sistémicos, ¿cierto?, uno en cada mano, van aplastando tanto que hacen que finalmente no logremos llegar a la cima de la pirámide, sino que nos mantengamos siempre en las etapas más, las de más abajo. No se logre ir avanzando en esta escalera. Y ahí aparecen también los estigmas, la etiqueta de que la jefa es neurótica o que tiene alguna relación con el jefe, claro, o un montón de cosas, caricaturas también que se van desarrollando en torno a ese tema. Tenemos unas gráficas, Susana, ¿te parece si las vamos a revisar a nuestro video wall? Sí. Vamos allá, hay que pararnos, vamos acá, por favor, venga nomás. Para que vayamos comparando, nosotros nos ubicamos por acá, ubícate por ahí, porque bueno, los datos son alarmantes y tenemos cifras de nuestra zona. Mira, esta gráfica tiene que ver con las candidatas a alcaldesas en esas comunas. En Concepción son solamente 2 candidatas mujeres, de un total de 8, Andrea de la Barra y Valentina Pavés. En Hualpén solo Ninosca Villegas, bien digo, está Rivera y Olmos también, son 2 varones y una mujer. Y tenemos también solo 2 candidatas del total de 9 que hay en San Pedro de la Paz. Muy baja representatividad en las candidaturas. De hecho, se estima de parte de la Seremi Mujer que el 35% de las candidaturas en nuestra zona son de mujeres. 35%. Por lo tanto, el 65% son varones. Es alarmante porque en el fondo lo que hace es constatar, ¿cierto?, que hay una brecha de género importante, porque estas son las candidaturas, es decir, vamos a estar por un poder subnacional, en este caso municipal, dominado principalmente por varones. ¿Cierto? ¿Y cómo es la perspectiva desde lo que ocurre en las ciudades con estas localidades que están alejadas? Por ejemplo, desde las provincia de Concepción, Biobío, Arauco, ¿la realidad también se refleja de lo que está ocurriendo también aquí en la región? Efectivamente. ¿O hay ciertos cambios por las particularidades del territorio? En general es así, o sea, digamos que las zonas tanto urbanas como rurales, la subrepresentación de género es la misma, o incluso es más alarmante en algunas zonas. Sin embargo, las razones por las cuales las mujeres no consiguen el mismo mejor financiamiento, por ejemplo, o no se encuentran en una participación equilibrada en términos políticos, también tiene matices. Es decir, no es lo mismo ser política en la provincia del Biobío que ser política en la provincia de Concepción. O sea, también hay matices que tienen que ver con elementos culturales de los propios territorios. Sí, mira, tenemos algunos datos oficiales por parte de las autoridades respecto a la participación en porcentaje de candidaturas de mujeres en el tema de alcaldes, el puesto de alcalde o alcaldesa, ¿cierto? En nuestra zona hay 80, en la provincia de Biobío, 80% de candidatos varones y un 20% de candidatas damas.
80-20, hombres versus mujeres. En el tema de los concejales o concejalas, ¿cierto? Incluso las papeletas y todo le llaman concejal nomás, alcalde, ni siquiera con perspectiva de género. Y lo que no se nombra no existe. Exactamente, 63% de candidaturas de hombres, 37% de mujeres en el caso de las concejalías. Y para ser consejero o consejera regional, 65% de candidaturas hombres en la provincia de Biobío, 35 mujeres. Harta diferencia, sobre todo en la primera autoridad comunal, que es alcalde o alcaldesa. Entonces, estos datos lo que nos muestra, ¿cierto?, es que efectivamente vamos a tener un poder nacional, un poder subnacional, ¿cierto?, de la provincia del Biobío, masculinizada. O sea, eso va a ser así, digamos, los datos nos muestran eso. Creo que, bueno, estamos viendo acá los otros datos, pero eso sí va a ser masculinizado, y nosotros tenemos que pensar que la paridad de género, cuando hablamos de paridad de género hablamos de 50 y 50. Y si tenemos el 20% de candidatas, o sea, es decir, estamos 30% lejos de llegar en las candidaturas a la paridad de género en el caso de los alcaldes y alcaldesas de la provincia. Por lo tanto, es alarmante. Sí, mira, una mirada rápida por la participación de mujeres por lista en algunos pactos. Por ejemplo, en el Centro Democrático hay 67% de mujeres que van a alcalde y un 48% que van a concejales. Un 20% en consejeros regionales, ahí van más hombres, pero en candidaturas a alcalde, al menos en Centro Democrático, hay buena participación de mujeres. En el caso de Chile Vamos, del Partido de la Gente, de Republicanos, del Partido Social Cristiano, hay 0 participación de mujeres por lista en las candidaturas a la alcaldía. Hay algún porcentaje importante, bueno, no llega ni al 50% en tema de concejales, sí en consejeros regionales al menos para una lista. Pero mira, en alcaldes estos pactos llevan 0. Pero esto sin duda también refleja los pensamientos políticos también de estos pactos, que obviamente hay una perspectiva diversa de cómo ellos también integran a la mujer dentro de la toma de decisiones. Exactamente, o sea, de hecho acá estamos hablando de partidos de derecha prácticamente, ¿cierto? Y en el fondo el Partido de la Gente, si bien se presenta como un partido... O de centro, pero en realidad... Claro, pero en realidad aquí estamos hablando de un lugar de la política donde efectivamente hay subrepresentación en todos los cargos, ¿verdad? Excepto en el Consejo Regional en el caso del Partido Republicano. Sin embargo, aquí las mujeres están absolutamente subrepresentadas, ¿ya? Y esto refleja lo que son las mujeres o cómo se ven las mujeres dentro de los partidos, ¿ya? Y esto es un dato que en el fondo no es algo que uno dice, digamos, de manera... Con ideología. Es de la evidencia científica. Esto es evidencia empírica que ustedes nos están mostrando acá y que al analizarlo nos muestran que aquí hay una forma muy conservadora de mirar y de trabajar con las mujeres. No se ven como lideresas de los espacios que se debiesen ocupar. Me parece muy interesante este dato, ¿cierto?, del Centro Democrático, tanto para alcaldes y alcaldesas como concejales. Creo que eso también hay que destacarlo porque aquí estamos hablando de lo contrario, ¿cierto? Las candidaturas alcaldesas, digamos, están feminizadas en el caso del Centro Democrático, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto? El PC con Frente Amplio son los únicos que superan el 50% para candidaturas del Consejo Regional. Exactamente. Exactamente. Ahí eso es el dato. Sí. Exactamente. Entonces, eso también es importante, el PC y el Frente Amplio, que también tienen un importante porcentaje de mujeres, el 65%, y el 60% en el Consejo Regional. O sea, aquí estamos hablando de espacios que tienden a ser feminizados. Por lo tanto, las mujeres en el Centro Democrático, el PC Frente Amplio, ¿cierto?, tienen un protagonismo mayor, ¿verdad?, en la toma de decisiones, y también son consideradas como candidatas competitivas, claro, ¿verdad?, porque están siendo candidatas, por ejemplo, a alcaldesa. En cambio, aquí no se ven mujeres, no las ven como posibles mujeres candidatas. Sí, Susana, ¿qué hay también mientras avancemos, señor director, a la próxima gráfica, qué hay de la visualización, ¿cierto? Siempre se señala que si se ven más referentes va a haber también más modelos a seguir. ¿Qué pasa con las declaraciones que se buscan de candidato o candidata o de autoridades en ejercicio? ¿Se busca quizás siempre a los mismos? ¿Tampoco se visualiza a todas las mujeres? ¿Eso también va perpetrando un poco este patrón? O a los nuevos liderazgos también, que pueden ir apareciendo en los diversos pactos. Claro, es que yo creo que ahí tiene que haber un trabajo territorial previo, ¿verdad?, de los partidos, y que quizás no lo han hecho, y por eso no ven mujeres que sean visiblemente competitivas o lideresas. O sea, hay un trabajo territorial de los partidos
que si no se ha hecho, evidentemente vamos a llegar al momento de la elección con las mismas caras y los mismos rostros. Si a nivel internacional, ¿hay algún caso de éxito donde vemos que la mujer es protagonista y que de alguna forma desde estas políticas podríamos incentivar en nuestro país? Por ejemplo, ¿algún México. modelo? O sea, tenemos México hoy día una presidenta, ¿verdad? En un país, es primera vez en su historia que tiene una presidenta mujer. Y además México tiene leyes de paridad de género, ¿verdad? En distintos estados, porque México es un estado federal, a diferencia de nosotros que somos un estado unitario. Claro. Y México tiene experiencia ya que podríamos mirar con mayor profundidad dónde ha sido exitoso, ¿cierto? La participación de las mujeres, porque tiene leyes de paridad. Ahora, es una sociedad que también se considera bastante machista y Exactamente. patriarcal, pero ha avanzado en este Exactamente. sentido. O sea, el tener una presidenta mujer, yo creo que hoy en día también va a cambiar los patrones de pensamiento del país respecto de cómo ellos ven el liderazgo también de las mujeres. No sé si tuvimos una presidenta hace casi Sí. 20 años y no sé si cambió tanto. No, pero para México yo creo que marcó un hito la elección de la presidenta. por supuesto que sí, es histórico y no solamente para nosotros como generación actual, sino que también para las niñas, ¿verdad? Para las mujeres jóvenes que ven hoy día que las mujeres también pueden ser presidentas. ¿Pero pasó eso en Chile cuando Michelle Bachelet fue electa presidenta por primera vez en la historia de nuestro país? De cierta forma sí, porque hemos tenido precandidatas presidenciales en diferentes años. Bueno, de hecho teníamos candidatas anteriores, o sea, Gladys Marín fue candidata varias veces a ser presidenta de Chile, ¿cierto? Y hay candidatas. Lo que no hay es la cultura política que permita potenciar esos nombres y levantarlos. Ya levantar esos nombres como referentes importantes y que pueden ser efectivamente mujeres competitivas y que pueden ganar, ¿verdad?, una elección. ¿Es necesario, Susana, crees tú, de acuerdo a la investigación, el trabajo que han hecho, lo que conversas con colegas, que se establezca en Chile todo por ley? El tema de las cuotas de género debe estar mucho más normado, el tema 50-50 en todo, así tiene que ser todo, como no lo voy a decir coloquialmente, pero tiene que ser todo así tan estricto, porque si no, no se ve a lo mejor otra manera o buenas intenciones de ir avanzando. Es que estamos en el año 2024. ¿Hace cuánto que hay voto femenino? ¿Poco más de 70 años? Exactamente. Nos llevamos 100 años de que las mujeres votan y, por ejemplo, recién hace 4 años tuvimos la elección de convencionales constituyentes, ¿cierto?, con paridad de género de entrada y salida. Y se supone que fue un cambio, así que fue importante. Bueno, lo fue para esos órganos constituyentes, ¿verdad?, que se generaron. Sin embargo, nos generó un precedente, porque hoy día lo que vemos es que no se consideran a las mujeres como candidatas. O sea, se sigue repitiendo el patrón que sin esa ley de paridad no hubiese cambiado. O sea, tal vez si no hubiésemos tenido esa ley de paridad, hubiésemos tenido los consejos constituyentes que tuvimos, lo hubiésemos tenido masculinizado. Pero sí hubo participación de mujeres y de hecho favoreció a los hombres la paridad de género en vez de las mujeres, porque los mecanismos de corrección fue en favor de varones, Exacto, no de mujeres. Por lo tanto, yo creo que lo ideal es que eso no ocurra y que ante el discurso de que haya mayor igualdad de género, ¿verdad?, eso se vea reflejado en la participación y en las caras, digamos, que están hoy día siendo posibles personas que van a liderar los espacios subnacionales. Sin embargo, eso sigue siendo una idea, un discurso más que lo concreto, salvo en los partidos que vimos, ¿cierto?, en el centro y en el PC y el Frente Amplio, donde sí hay espacios donde se ha dado espacio a las mujeres. Claro. Pero en la derecha, por ejemplo, y en la extrema derecha, no hay mujeres. Susana, si lo vemos desde un punto local, tú hablabas de cómo emergen estos liderazgos, toda en la región del Biobío y en todo el territorio nacional existen, ¿cierto?, diversas organizaciones que nacen desde los territorios para trabajar diversas actividades. Los dirigentes sociales, la gran mayoría son mujeres, las dirigentes sociales, y muchas de ellas emprenden ese camino político y llegan a estos partidos donde tú mencionas que está muy masculinizado. ¿Cómo también podemos abordar eso desde lo local, desde que ellos también se empoderen y obviamente sigan creciendo desde ese impacto que quieren causar en sus territorios? Sí, eso tiene varias formas de analizarla y una de ellas tiene que ver con que el espacio local más comunitario, porque son lideresas comunitarias, también tienen que ver con un espacio de cuidado. Y también tienen que ver con los tiempos en que muchas de esas mujeres pueden efectivamente tomar su propio tiempo para poder aportar a esa comunidad.
¿cierto? Entonces son principalmente juntas de vecinos, ¿verdad? Algunos colectivos que son de nivel territorial, de su localidad, de la villa, la población, qué sé yo, pero no logran salir más allá de eso porque la barrera pareciera que el tope, en esta pirámide que yo les decía, parece que el tope está en el liderazgo comunitario. Romper la barrera del liderazgo comunitario hacia lo comunal, hacia lo provincial, lo regional, lo nacional, es difícil para las mujeres. Y ahí tiene relación también con el tema cívico, la educación cívica, ¿cierto? Desde cómo se emerge, o sea, se relaciona desde lo local para poder ir impactando, ¿cierto? Y poder involucrarse directamente en estos temas. ¿Cuál es el mensaje también para esas mujeres que de alguna forma tienen esa motivación, quieren compatibilizar su vida familiar, pero también contribuir al desarrollo de la región? Sí, yo creo que ahí el tema es que es un tema que las mujeres, pero que también la sociedad completa, hombres y mujeres, tenemos que entender de que yo creo que aquí tiene que ver mucho con el rol de cuidar, y el rol de cuidar es una responsabilidad de la sociedad. Entonces, para que las mujeres podamos participar y romper estos esquemas, ¿cierto? Estas barreras que se ponen en esta pirámide que yo les contaba de ir avanzando en los niveles de liderazgo, necesitamos entender de que, por una parte, el cuidado es una tarea de todas y todos, ¿ya? Y necesitamos entender de que las mujeres son necesarias en todos los espacios de decisión, porque sin perspectiva de género, sin perspectiva de lo que ocurre con las mujeres, vamos a tomar decisiones sesgadas, pensadas desde un solo punto de vista. Muy bien, Susana, te queremos agradecer que nos haya acompañado nuestra flamante jefa de carrera de Administración Pública acá en la UDEC. Te vas a México pronto, sí. Un proyecto súper interesante con estudiantes. ¿De qué se trata? Sí, bueno, un proyecto financiado por la BRIM, así que estoy muy contenta, se llama Innovación Democrática, tiene para el monitoreo de las elecciones subnacionales chilenas. Entonces voy a una estancia académica al Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, un observatorio que se encuentra ubicado en el Instituto de Estudios Jurídicos de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, está liderada por la profesora muy reconocida internacionalmente, la politóloga Flavia Freidenberg, y voy a ir a aprender mucho más, ¿cierto?, sobre el monitoreo de las elecciones, y vamos a ocupar el caso de Chile, así que desde ya estamos full elecciones en la carrera, y estudiantes de la asignatura Comportamiento Político y Electoral son parte de este proyecto. Ellos van a capacitarse, están aprendiendo todos los detalles sobre esta elección y van a monitorear elecciones en terreno durante el sábado y el domingo. Y esto también va a ser para todos los estudiantes de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, que se van a poder capacitar en el monitoreo de elecciones, como con una mirada más desde lo público, ¿cierto? Pero van a aportar ese día, ese fin de semana, así que van a estar en las redes sociales muy movidas, monitoreando las elecciones de este octubre. Espectacular, y felicitaciones además, un aplauso para Susana, y aprovechamos de agradecerte, Susana. Gracias. También gracias. A ti, a todo el equipo, partiendo por Cintia, que está acá, sí, periodista de la carrera, el departamento, sí. A todos los profes que estuvieron en el debate, también al municipio de Concepción, y quienes nos van a acompañar en los debates que vamos a hacer próximamente con Talcahuano y Hualpén. Bueno, eso refleja lo que ocurre cuando hay una mujer en la toma de decisiones. Exacto. Sí. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Con Susana nos vamos a una pausa, entonces ya regresamos con más Siempre Juntos por la pantalla de TV.